comunicación, la ley de límites, etcétera, y además tendrá que decidir en torno a la designación del representante del legislativo a la comisión tripartita del Consejo de la Judicatura. Hablaremos en torno al trabajo que se ha realizado en los últimos días y a las reuniones que ha venido manteniendo Alianza País justamente para designar a sus dignidades. Entiendo, Virgilio, que el 20 de este mes se dará a conocer ya, diríamos, la lista de los candidatos de país para las diferentes dignidades, presidencias, vicepresidencias, CAL, etcétera. Bienvenido. Muy buenos días, un gusto siempre poder conversar con usted. Muchas gracias. El próximo viernes nosotros vamos a realizar un taller en el seno del bloque legislativo y ahí buscaremos definir básicamente cuáles van a ser los nombres que seguramente vamos a proponer como movimiento, pero fundamentalmente cuál es la estrategia que vamos a desarrollar ya en estos últimos 10 días para lograr tener una mayoría que no solo capte las dignidades de la Asamblea. Creo que esa es una visión un poco reducida. Efectivamente, el 31 de julio, por ley, estamos obligados a renovar lo que es las presidencias, las vicepresidencias, la conformación del Consejo Administrativo de la Legislatura y de cada una de las 12 comisiones que existen en este momento. Pero creo que hay que ir más allá de eso. Nosotros, por lo menos, como Movimiento País, hemos señalado que hay 3 cosas que para nosotros son fundamentales. La primera, la aprobación, la discusión de un plan legislativo en el que pongamos como elemento central todas aquellas leyes que se deduzcan de la consulta popular del 7 de mayo. Eso para nosotros es fundamental. Un segundo elemento, para nosotros como Movimiento País, que nos asumimos que tenemos un mismo proyecto político con el gobierno, pensamos que es fundamental una asamblea que se conciba como corresponsable con el Ejecutivo. Creemos que esto del tema de la pugna de poderes el Ecuador rechazó, no solo porque se ve mal, no solo por temas estéticos, sino sobre todo porque no es bueno para el país y para la democracia. Correcto. Y el tercer tema, si me permite señalar, nosotros creemos que con todas estas fuerzas políticas aliadas que logremos, también es necesario rediscutir cómo se conformará la dirección de la Asamblea y de cada una de las comisiones. Vamos a ir desarrollando por lo menos algunos de ellos. En el tema de la designación de dignidades, hay, entiendo, varias tendencias al interior del país, unas que se inclinan por una renovación total de dignidades, es decir, que el Corcho Cordero salga de la presidencia de la Asamblea, otra que se inclina por mantener al Corcho Cordero y las actuales dignidades, y alguna otra tendencia. ¿Cuál es la que se impone en los actuales momentos? Mire, creo que en el Movimiento País hay legítimas aspiraciones como puede haber en el conjunto de la Asamblea. Hipotéticamente, los 124 asambleístas podemos ser candidatos a todas y cada una de las dignidades de la Asamblea. Eso lo discutiremos de manera democrática. Yo, por lo menos, particularmente, personalmente, porque en esto el bloque no ha tomado una posición, creo que la reelección del arquitecto Fernando Cordero es lo que mejor conviene al Movimiento País, pero también creo que es lo que mejor conviene a la Asamblea Nacional. El arquitecto Cordero es un punto de equilibrio en el bloque. Usted imaginará que en un bloque en el que somos 53 personas, que hay distintas posiciones y nosotros no lo hemos ocultado, se requiere y a veces se vive un debate interno que suele ser incluso más intenso que el que se presenta en el centro de la Asamblea. Ustedes van a necesitar ese equilibrio. Claro, ustedes van a necesitar hacer alianzas. ¿Cómo hacer que estas alianzas con diferentes sectores, hablamos de los denominados independientes, que van a ser clave justamente para designar autoridades, incluyase movimientos como Alianza Libertad y municipalistas también? ¿Cómo hacer que estas alianzas no degeneren en compra de votos? Hay algo que el presidente de la República nos ha indicado desde el primer día de la legislatura. El presidente de la República nos ha dicho de manera categórica que él prefiere irse a su casa antes que volver a las viejas prácticas de la negociación, de la troncha política, de que ustedes me apoyan, pero yo te doy un ministerio, te doy una gobernación. Esto nosotros no vamos a hacer. Y es más, algunos de los sectores políticos que dicen precisamente y que aparentemente denuncian esto saben que aquí han existido legisladores que nos han pedido gobernaciones y nosotros no hemos cedido ni hemos entrado en ese juego. Pero ahora sí, lo que nosotros sí creemos es que es importante una negociación política. En ninguna democracia moderna, en ninguna democracia del mundo se puede gobernar sin tener una mayoría, y una mayoría que tenga corresponsabilidad con el Ejecutivo. ¿Qué se les va a ofrecer a estos, hablemos de estos independientes, porque yo estuve haciendo cuenta aproximadamente 9, entre otros Gerardo Morán, Gioconda Saltos, Leandro Cadena,
Cernarda Fernández, Guillermina Cruz, Galo Vaca, Rocío Valareso, Ramón Cedeño, Henry Cuji. Algo van a pedir ellos. Mire, nosotros hemos señalado, lo que el país quiere es ver cómo los acuerdos políticos se hacen de forma transparente. Y obviamente, nosotros hemos señalado, y yo lo decía, uno de los temas que está en discusión, a más de la agenda legislativa, a más de este sentido de corresponsabilidad, también es la estructuración de la Asamblea, por supuesto, con todos aquellos sectores políticos, con todos aquellos sectores políticos. ¿Entregarles comisiones? ¿Entregarles puestos? No hablemos de entregarles, porque eso aparecería como que es este reparto de poncha. Es necesario, con las fuerzas políticas aliadas, sentarnos y rediscutir cómo se conformará la Asamblea, cómo se conformarán las comisiones. Nadie da nada por nada. Pero es que eso es señalar. Parte de los acuerdos es discutir con ellos la conformación del Consejo Administrativo de la Legislatura, en el que están la presidencia, las vicepresidencias, y también la conformación de cada una de las comisiones. Ahora, ¿para qué conformar las comisiones? ¿Para qué participar en esta mayoría? Para lograr aprobar las leyes que el país espera y que el país requiere y necesita. ¿Cómo evitar que estas alianzas, estas conversaciones, estos eventuales acuerdos puedan asimismo degenerar justamente o atar más bien este tema de la elección de dignidades a otros temas pendientes, como por ejemplo la designación del delegado de la Asamblea a esta comisión tripartita de la Judicatura o la aprobación de la ley de comunicación, una ley muy compleja? Por ello, se requiere establecer una mayoría. Nosotros buscamos que esa mayoría no sea una mayoría coyuntural, que no sea una mayoría para la conformación únicamente de las nuevas dignidades de la Asamblea, sino que sea una mayoría que le permita al país aprobar leyes que han estado archivadas o detenidas, incluso ya por 2 años. Es decir, esta mayoría actuaría por lo menos en los 3 casos que yo le he señalado. Yo aspiro que podamos lograr una sólida mayoría y le aseguro que si tenemos esa mayoría también va a ser más fácil encontrar acuerdos. Si usted revisa, y obviamente usted es un periodista minucioso y que con acuciosidad revisa los temas, va a encontrar que de las más de 30 leyes que hemos aprobado, porque ha sido un periodo intenso en el ámbito legislativo, muy pocas de esas leyes hemos aprobado con 63 votos. La gran mayoría de esas leyes hemos aprobado con 70, con 80, con 100 votos. Y más allá de los mitos y de lo que se dice sobre el veto, en gran parte esas leyes se ha mantenido la estructura que en el legislativo se discutió. De tal manera que esto es lo que nosotros vamos a buscar, tener una mayoría que se asuma con corresponsabilidad con el Ejecutivo, una mayoría que piense en un programa político legislativo a largo plazo, pero también una mayoría que nos permita facilitar el diálogo con todos y cada uno de los sectores de la Asamblea. Muy bien, gracias a Virgilio Hernández, asambleísta de Alianza País, uno de los coordinadores de la bancada de País, por habernos acompañado en este espacio. Vamos con María Antonieta, no se vaya, tenemos otro